¿De qué trata la materia? ¿Qué es lo que esperamos discutir en termodinámica? En principio, si el enfoque que le vamos a dar es tecnológico, así que vamos a tratar de que podamos entender algunos elementos teóricos de la termodinámica, algunos parámetros, algunos conceptos termodinámicos, y que busquemos del modo más rápido y ágil posible su utilización al campo tecnológico, al campo de las aplicaciones. De algún modo lo que pretende la materia es que entendamos al calor como una forma de energía y que veamos de qué manera esta forma de energía puede ser aprovechada para, bueno, para obtenerlo como un recurso primario y realizar algunos procesos industriales, y en algunos casos, bueno, tendremos que discutir cómo hacer para que esa forma de energía se pueda transmitir entre diferentes sistemas o diferentes dispositivos tecnológicos, y cómo se pueden generar y cómo puede intercambiarse, y ya veremos qué detalle podemos ir viendo respecto de eso. Pero especialmente vamos a trabajar con la idea de calor como fuente de energía y de qué modo esta fuente de energía térmica la podemos convertir en algo útil tecnológicamente en algún proceso, que puede ser desde obtener trabajo mecánico en un motor, y ahí es donde está parte del nombre de la materia, o, bueno, analizar los requerimientos energéticos de algún proceso en el cual necesitemos aportar esa energía en forma de calor para poder llevar adelante ese proceso, como podría ser, por ejemplo, un túnel de secado, un horno de recocido o de tratamientos térmicos, en el cual no es efectivamente el calor aprovechado como una fuente de energía en términos mecánicos, sino como una demanda para poder llevar adelante un proceso de tratamiento sobre algún material o algún sistema o en algún producto que podamos necesitar. De eso se va a tratar la materia, con lo cual vamos a tener que manejarnos con algunos principios de validez muy general, que están circunscritos a 3 o 4 leyes, depende cuál sea la bibliografía que uno consulte, principalmente como primero, segundo y tercer principio de la termodinámica, y una ley cero, que también se la menciona por allí, ya veremos de qué se trata cada una de esas cosas, que son de validez universal. Esto significa, esas leyes valen independientemente de la naturaleza del problema técnico que yo necesite resolver, y por lo tanto son altamente confiables, porque ya no interesa ningún detalle concreto para saber si son aplicables o no. Valen en cualquier condición, y aparecen después algunas cosas muy particulares, muy especiales, que hacen a las características específicas de algún determinado problema tecnológico a resolver, que bueno, eso sí será de validez circunscrita y acotada a los lugares en donde efectivamente estas variables son ciertas, son correctas, son relevantes. Así que vamos a tener que lidiar con las dos cosas, hacer que entre ellas colaboren y de alguna forma ir entendiendo los aspectos teóricos, los aspectos analíticos y los aspectos prácticos de resolución de problemas y aplicaciones a diferentes instalaciones tecnológicas industriales. ¿Qué pasa con este asunto de entender qué nos ofrece la tecnología del calor? De alguna forma, de eso vamos a hablar en la materia, de la tecnología del calor. Bueno, para ello tenemos que reconocer algunos principios, algunos elementos simples, genéricos, con las cuales nos vamos a encontrar, algunas nociones preliminares con las cuales nos vamos a encontrar, que voy a tratar de ilustrar y de ejemplificar en términos prácticos, pero lo más genérico posible en estos primeros pasajes. Algo que interviene mucho en el estudio de la termodinámica es lo que llamamos un sistema termodinámico. Y lo voy a representar acá simplemente con un globito. Esto es lo que vamos a llamar un sistema termodinámico. ¿Qué es un sistema termodinámico? Bueno, es todo dispositivo o toda parte del entorno dinámico, parte del entorno que sea de interés para estudiar. O sea, puede tratarse de un motor, puede tratarse de un horno, puede tratarse de un compresor,
una caldera, una turbina, o la atmósfera, o bien un transistor, o un transformador, o un circuito integrado, o un tejido viviente. Podría, en estos tiempos que corren, se está haciendo mucho trabajo en el tema biológico y de seguridad biológica, y también la termodinámica se aplica a sistemas vivientes o a sistemas orgánicos. O sea, no necesariamente tiene que tratarse de algo inerte, puede ser algo viviente también. Así que en términos muy generales, cualquier parte del universo que consideremos de interés para estudiarlo, lo vamos a llamar sistema termodinámico. En algún lado tenemos las fronteras de ese sistema termodinámico. Sí, vamos a cada lado tratar de ejemplificarlo con algún caso concreto y particular, pero no tiene por qué quedar circunscrito a esto. Supongamos que, bueno, estoy estudiando cómo se comportan los gases dentro de un dispositivo de cilindro y pistón. Entonces, bueno, el sistema será el sistema de gas que hay dentro, ¿está bien? Y las fronteras de ese sistema de interés, por supuesto, son las paredes del cilindro, la cabeza del cilindro, el propio émbolo, todo eso constituye las que serían las fronteras. Todo lo que no estoy considerando como parte de estudio, lo que está por afuera del sistema que estoy tratando de estudiar, todo eso es lo que voy a considerar o voy a denominar medio exterior, o medio ambiente. Este es el medio exterior. O sea, todo lo que esté alrededor de mi sistema de interés, pero que no forme parte de mi sistema de interés. En este caso del cilindro podría ser, no sé, la atmósfera externa. ¿Está bien? Eso podría estar representando el medio exterior. Los dos elementos juntos, lo que estoy denominando sistema, y definiendo como sistema de estudio, más todo aquello que esté alrededor de ese sistema y que pueda tener algún grado de influencia sobre el sistema, al cual estoy llamando medio exterior, todo este conjunto, toda esta combinación, es lo que voy a llamar universo. Y acá, bueno, habrá que considerar digamos, una acepción de universo un poco más pragmática. No significa que en el universo siempre voy a colocar el sentido cósmico del universo y que tengo que colocar, no sé, el Sol y las estrellas y las galaxias y los planetas y los cometas y no. Simplemente voy a colocar como parte del medio exterior aquello que pudiera tener algún grado de influencia sobre mi sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso que esté discutiendo qué pasa con el cilindro de un compresor y este gas fuera aire, bueno, tal vez sea de interés saber qué interacción tiene ese compresor con la atmósfera circundante. Pero ¿qué ocurre, no sé, con los anillos de Saturno? No tiene ninguna influencia con lo que le pasa a los gases, con lo cual no lo voy a poner dentro de mi universo. Quiero que se entienda que el concepto de universo es una visión termodinámica de la teoría, pero no necesariamente en cada problema refiere al concepto cósmico de universo, sino a la conjunción, a la unión conceptual más que física entre lo que es de interés, que es el sistema, y todo aquello que pudiera rodear al sistema y que pudiera tener alguna forma de interacción o de influencia entre el sistema de interés y todo lo que lo rodea. ¿A dónde termina ese medio exterior? Bueno, es muy amplio concepto y va a depender fundamentalmente de hasta dónde voy a poder descubrir que hay ciertas situaciones en donde puedo con toda confianza considerar que la influencia es nula. Por ejemplo, si estuviera discutiendo qué pasa con un compresor de aire, bueno, no puedo considerar que está aislado y que no tiene ninguna influencia el aire que lo rodea, pero tampoco colocaría allí, no sé, las nubes que están a 5 kilómetros de altura, no lo pondría dentro de mi problema, porque el grado de influencia que esas nubes pueden tener sobre el gas que está almacenado en el compresor es absolutamente despreciable, con lo cual no va a formar parte de mi estudio. Y mi universo termina en tal vez el aire que esté dentro del recinto donde ese compresor esté trabajando, y no mucho más. Así que
hablamos un poco la mente en relación a qué es lo que estamos considerando universo, qué es lo que estamos considerando sistema. Hola, otra vez. Se había cortado internet acá en mi casa, por eso se desconectó todo. ¿Me vuelven a escuchar? Hola, ahora sí. Ah, bueno, sí, en lo que se había cortado la conexión de internet acá de mi casa, por eso, bueno, se fue el sistema y hemos perdido lo que veníamos haciendo. Vamos a ver. Bueno, se perdió por completo, lo que había dibujado también se había perdido. Bueno, trato de repetir, la idea había quedado de todas maneras cerrada, pero voy a tratar de repetir por lo menos el dibujito de lo que estábamos discutiendo. Bien, lo que había dicho en principio era que cualquier parte del sistema que me interese, o cualquier parte del universo o del entorno que me interese estudiar, es lo que voy a llamar sistema termodinámico. Todo lo que lo rodea estamos considerándolo medio exterior. Y esa unión es lo que llamamos universo. En el caso, ejemplo, que estábamos discutiendo, que era un cilindrito con un pistón que tenía aire, en su momento le dije que eso era gas, vamos a ponerlo como estaba. Había un gas dentro de ese compresor y alrededor había una atmósfera. Bien, todo esto es lo que podríamos considerar el universo. Y bueno, perfecto. No necesariamente esto tiene una escala cósmica, eso es lo que les quería señalar. Es el sistema de interés y aquella parte del entorno que pudiera tener algún grado de influencia o interacción con el sistema de interés. Eso forma mi universo de estudio y son los conceptos que vamos a manejar. Así que, en principio, esto es lo que les había mostrado hasta ahora, antes de que se interrumpa la comunicación. Bueno, eso en cuanto a los conceptos preliminares. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, en principio vamos a trabajar con algunas simplificaciones que son importantes considerar. Una de esas simplificaciones es que vamos a trabajar con sistemas homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, significa que las propiedades de los sistemas son iguales en todos los sectores, es decir, no tengo mi sistema, cualquiera sea, cada porción que yo considere para analizar aquí me da exactamente lo mismo que aquí o que en cualquier parte en donde a mí me interese estudiar el comportamiento. Si esto fuera, otra vez, el sistema gaseoso que habíamos discutido hace un ratito, bueno, cualquier parte del gas almacenado, un pedacito de gas por acá, o por acá, o por acá, que por supuesto lo voy a reconocer y aislar mentalmente, no tiene ninguna frontera acá, esto solamente tiene paredes en el borde, en los contornos, pero bueno, las propiedades físicas y térmicas del gas en este sector, o en este, o en este, o donde quieran considerar, voy a pensar que son las mismas, no importa qué parte del sistema esté analizando. Ese es el concepto de sistema homogéneo. Otra propiedad que vamos a considerar es que sea isótropo,
O sea, ahí voy a pedir que las propiedades sean independientes de la dirección en la cual las vaya a considerar. No importa si las analizo en esta dirección o si las analizo en esta otra o en cualquier diagonal, independientemente de cómo yo observe las propiedades mecánicas, térmicas, físicas en general que tenga cada porción del sistema, bueno, en todas las direcciones me da el mismo comportamiento. Esto significa que el sistema es isótropo. Y por último, algo que es muy importante como simplificación, es que vamos a estudiar lo que llamamos estados de equilibrio. Bien, los estados de equilibrio, acá hay una situación un poco sutil al principio, pero vamos a considerar esta situación simplificadora, si quieren. La idea es que los valores que yo puedo medir del sistema son los mismos en cualquier parte del sistema. O sea que hay uniformidad en el valor de las variables. Vamos a escribirlo a ese texto. ¿Está bien? Se observa uniformidad en el valor de las variables al medirlas o observarlas a lo largo del sistema. Esto significa, por ejemplo, que si yo estoy buscando alguna propiedad, por ejemplo, la densidad del material, en esta parte me va a dar el mismo valor que acá, me da el mismo valor que acá, me da el mismo valor que acá. O sea, en cualquier sitio donde yo mida algún parámetro que me caracterice el estado del sistema, en todo lado voy a encontrar la misma propiedades. O sea, las propiedades son uniformes. Por lo tanto, en realidad, no necesitaría indicar esas propiedades en cada lugar, dando un único valor, con un único valor de la propiedad, es suficiente para caracterizar justamente cómo se encuentra ese sistema. Un único valor de temperatura, un único valor de densidad, establecer la composición química a través de sus componentes con un único valor global para todo el sistema. Todo eso hace que el sistema se encuentre en equilibrio. Si hubiera diferencias entre cualquier par de puntos o de zonas en cualquiera de esos parámetros, por ejemplo, si tuviera una temperatura aquí diferente que en este lugar, o una composición química diferente en cada sitio, lo que normalmente ocurre en un sistema en esas condiciones es que se desarrollan espontáneamente, sin que medie ningún tipo de acción exterior, se desarrollan transformaciones, modificaciones que van a llevar a unificar esa variable en todo el sistema. Con lo cual, el principio de ese sistema no estaría en equilibrio. Un equilibrio sugiere que el sistema no evoluciona, que el sistema se encuentra en el estado que lo detecto y transcurre el tiempo y efectivamente siempre se encuentra en esa misma situación. Entonces, no pueden ocurrir transformaciones espontáneas dentro del sistema. Si eso es lo que ocurre, digo que el sistema se encuentra en equilibrio. Por ahora, en estos primeros pasos que vamos a descubrir de la termodinámica, vamos a suponer, vamos a aceptar que el sistema efectivamente se encuentra en esas condiciones. Y lo único que quiero es vincular los diferentes parámetros que componen el sistema, que describen el sistema, en esas condiciones de equilibrio. Luego vamos a ver qué pasa cuando me aparto de ese equilibrio y qué transformaciones espontáneas o controladas puedo producir para que efectivamente el sistema me ofrezca algún grado de utilidad. Pero como primera situación que vamos a discutir es precisamente esta de que el sistema se encuentra en equilibrio. Muy bien. Preguntas. Abro el diálogo con todos.
hasta ahora se está entendiendo de una manera clara. Bueno, bien, perfecto. Por supuesto, estoy mencionando generalidades, situaciones de introductorias, lo cual va a significar que algunos de estos conceptos van a quedar más refinados y van a quedar un poquito mejor resueltos en la medida que algo de camino hayamos recorrido y tengamos más herramientas para entender alguna forma de ejemplificarlos o que podamos entender también algún caso más concreto, más específico, que le dé un poquito más de cabida a todos estos conceptos preliminares que les estoy desarrollando. Pero por ahora son algunas generalidades que tienen que ver con qué herramientas, cuál es el escenario de análisis que vamos a usar dentro de esta materia termodinámica. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al primer principio de todos los que vamos a discutir, al cual le vamos a llamar ley cero o principio cero de la termodinámica. Ley cero o principio cero de la termodinámica. Como primera acotación o aclaración, me gustaría estar seguro de que todos entienden cuál es la idea que hay detrás del concepto de principio. ¿Qué queremos decir acá en principio? Esta es una palabra clave en todo esto. Cuando uno discute, establece principios dentro de la ciencia básica, la ciencia aplicada o la tecnología, lo que está haciendo es aceptar una verdad primaria. Está aceptando una proposición fundamental que no requiere demostración, que viene a partir o del sentido común o de la observación de la naturaleza, tal cual se nos presenta, pero que no requiere que uno lo demuestre en términos de verdades más simples, porque en ese caso se trataría más de un teorema que de un principio. No son muchos los principios que hay en la naturaleza, este es uno de ellos, principio cero de la termodinámica. Ahora voy a pasar a describir qué nos dice ese principio, pero antes de decir qué dice este principio cero, me gustaría discutir que se entienda bien cuál es la idea de principio, o sea, qué entendemos por principio. Son verdades simples, normalmente enunciados breves, que nos están estableciendo cómo se nos presenta la naturaleza en términos más evidentes y que no necesitamos demostrarla a partir de otras leyes, sino que simplemente por observación o sentido común vamos a establecer su valor de verdad, su veracidad, y precisamente así es como vamos a manejarlos. Este principio cero lo que nos dice es lo siguiente. Si tenemos dos sistemas que se encuentran en equilibrio, un sistema A y un sistema B, ambos en equilibrio térmico con un sistema C. Esto significa que si los pongo en contacto de alguna manera, ellos van a mostrar el mismo estado térmico. Ahora vamos a dar alguna precisión sobre eso, pero esto sí tiene una cierta temperatura, TA, y esto tiene una temperatura TC, y entre estos dos también observo lo mismo, o sea, acá tengo una temperatura TB, y observo que esta TC es igual que la temperatura que ofrece TB, y esta temperatura TA también es igual a la que ofrece TC. El principio cero me dice que entre estos dos también hay equilibrio térmico, o sea, esta temperatura A también sería igual a la temperatura B. Eso no requiere demostración, es un principio que viene, si se quiere, del sentido común. Si entre estos dos no tengo diferencias térmicas y entre estos dos tampoco, no puedo esperar que entre estos dos sí exista esa diferencia térmica. De manera tal que voy a aceptar que efectivamente se equilibren estas temperaturas y que por lo tanto tengan un valor común, la temperatura de los tres sistemas. Precisamente en este principio cero de la termodinámica está basada la idea del funcionamiento del termómetro. Si este sistema C fuera un termómetro,
vamos a hacer luego una imagen un poquitito más prolijita que esto que logro hacer acá, pero si esto fuera un termómetro, y entonces digo que pongo en contacto este termómetro T con A, y lo pongo en termómetro T con B, y ambos llegaron a estos equilibrios que señalan estos contactos, bien, entonces diría que la temperatura en A me da lo mismo que marca el termómetro C, y lo mismo en B, entonces obviamente estas dos temperaturas, la de A y la de B, son iguales. Así que esa es la idea de que justamente pueda hacer uso de un termómetro. Este uso experimental del termómetro está fuertemente ligado a este principio cero de la termodinámica que nos está diciendo esto que en palabras les estoy indicando. Si el sistema A se encuentra en equilibrio térmico con C y el sistema B se encuentra en equilibrio térmico también con C, entonces hay equilibrio térmico entre A y B directamente. ¿Preguntas? Bueno, sigo. Aparentemente todavía no surgió ninguna inquietud. Vamos a cambiar un poco la imagen que voy a compartir y voy a empezar a trabajar ahora sobre un PowerPoint. Así que vamos a cambiar lo que estamos compartiendo. Esto en primer lugar lo vamos a guardar por la duda que necesitemos luego la imagen. Bueno, si todo está bien, deberían estar viendo un PowerPoint con una primera filmina que dice temperatura, concepto y escalas térmicas. ¿Todo lo ven? Se ve Se ve bien. perfecto. Bueno, bien, perfecto. Así que de eso vamos a hablar en este PowerPoint. Es breve, no hay muchas cosas que discutir aquí, pero de todas maneras este es el primer punto que nos va a permitir convertir en una primera herramienta cuantitativa. Es decir, vamos a discutir el concepto de temperatura y luego también cómo medirla y si se quiere, en algunos casos, cómo calcularla o operar con ella, y va a originar los primeros problemas. Ahí, en este caso, van a haber algunas cosas discutidas con Vero probablemente mañana. Bien, ¿cuál es la idea de temperatura? Esto es una introducción solamente. La temperatura es una magnitud que establece en una escala numérica el estado térmico de un sistema. ¿Qué significa esto? Bueno, en el fondo lo que estamos buscando con esta escala térmica, con esta temperatura, es darle un carácter objetivo, un carácter que nos permita comparar, medir, precisamente eso es medir, las sensaciones fisiológicas que todos reconocemos, que todos tenemos, en relación a considerar que algo está caliente o que algo está frío. También podríamos pensar, no sé, que algo está tibio, si se quiere. O sea, hay digamos, una gama de contactos con sistemas físicos y termodinámicos a nuestro alrededor que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos sensar y que nos dan sensaciones térmicas de calor o de frío o de tibio y que de alguna manera queremos caracterizar. Esa es la idea que subyace en el concepto de temperatura. Simplemente decir, toco algo y qué sensación me da. ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿Está tibio? Esa es un poco la idea que está detrás de la temperatura. Por lo tanto, como concepto no requiere una explicación mucho más profundo que lo que cada uno de nosotros reconocemos desde chicos, digamos, desde que, bueno, sentimos a lo caliente o lo extremadamente caliente o lo extremadamente frío como una señal de alarma, inclusive en algún caso. ¿Está bien? Así que, en ese sentido, lo que queremos es ponerle un valor numérico, una escala objetiva a nuestras sensaciones fisiológicas de que algo esté caliente o de que algo esté frío. ¿Y por qué hace falta esto? Porque precisamente nuestros sentidos están muy limitados, tanto en alcance como en precisión. Por eso necesitamos una escala térmica o una escala de temperatura, para precisarlas. ¿En qué sentido digo que el alcance está limitado? Bueno, nuestros tejidos pueden detectar, nuestras terminales nerviosas detectan que algo esté más caliente o más frío, en la medida que no fuera perjudicial para nuestra salud o nuestra conservación.
es difícil pensar un escenario en el cual uno pueda decir que, bueno, con la simple sensación fisiológica determinemos que está más caliente, si el plomo fundido o el aluminio fundido. Digamos, es inoperante eso, no puedo tocar ninguno de los dos porque en los dos casos me hace daño, o sea que el alcance está limitado. Si yo dependiera solo de eso para detectar cuál de los dos estados térmicos entre el aluminio fundido y el plomo fundido es más alto, desde ya que no podría acceder a eso. Así que ahí es donde está el problema del alcance. Lo mismo puedo decir de temperaturas bajas o de estados térmicos bajos, que puede estar más frío, no sé, un freezer o, no sé, hielo antártico. Otra vez, tengo el problema de que no puedo tocar ninguno de los dos porque si los dejo en contacto mucho tiempo, esperando que se cumpla el principio cero de la termodinámica, recuerden, hace un ratito lo discutíamos, es decir, que pueda llegar al equilibrio mi mano con ese sistema termodinámico, hielo antártico o el freezer, terminaría dañándome, con lo cual otra vez el alcance de mi sentido respecto de cuánto puedo detectar de caliente o de frío está extraordinariamente acotado. El otro problema está en la precisión. En muchos casos las características térmicas del material que toco altera enormemente cuánto de calor o de frío siento. Un ejemplo sencillo es caminar descalzo en una alfombra, nos da una sensación de mayor calidez que caminar descalzo sobre un piso de cerámico. Y tal vez ambos tengan el mismo estado térmico. Si están en contacto entre sí, es muy probable que tengan la misma temperatura, y uno, no sé, deja de pisar una alfombra y pisa inmediatamente el cerámico, que tiene el mismo estado térmico, está en el mismo ambiente, y sin embargo uno nos parece frío y el otro nos parece cálido. Así que la precisión y el alcance que uno puede esperar de nuestras sensaciones fisiológicas son bastante acotadas, y eso nos pone en la necesidad de colocar o de definir una escala térmica y asignar un valor numérico a esta situación de caliente, frío, muy frío, etcétera, etcétera. Así que esa es la razón por la cual necesitamos una escala térmica.